traigo una historia también para arrancar bien arriba el año, Bien. ¿sí? Como para no quedarnos atrás con todo lo que medio venimos escalando, ¿no? Hemos hablado de aventureros modernos, un poco de la historia antigua, y hoy les vengo a traer un caso de una mujer, bueno, ya algo la gente que está en Instagram se habrá Sí, enterado, sí. pero una mujer que eh, se animó a desafiar absolutamente todo. Absolutamente todos los paradigmas, no solo de lo posible, sino también de los paradigmas de la época en la que ella vivió, ¿sí? Y antes de ir a su historia, les pregunto si ustedes en este último tiempo tuvieron la posibilidad de volar en avión, de hacer algún viajecito, ir a algún Yo lugar hace así. mucho tiempo que no Hace vi. mucho tiempo, bueno, pero en algún momento lo hiciste. Sí, por ¿sí? supuesto. Imagino lo habrás hecho en la comodidad de una butaca. No creo que lo hayas No, manejado nunca vos se el me ocurrió. avión. Bueno, No me dejaron. no te dejaron, perfecto. Esta persona hizo algo completamente impensado, realmente impensado para la época, pero también hay que contextualizar en qué momento estamos hablando, ¿no? Y ella nació, Amelia Earhart, nació en 1897 en Atchison, Kansas, ¿sí? 1897. Una época donde, eh, si vos eras mujer, ¿sí? Los derechos que las mujeres tenían en esa época eran completamente limitados y obviamente nada que ver a la época de hoy, donde ya podemos estar hablando de otro contexto mucho más Totalmente. favorable para la mujer. No todavía ganado, no todavía igualado, pero sí mucho Por más. lo menos en estas latitudes, ¿no? Exactamente, eso también está bien Sí. aclararlo. Ella nace en el contexto de una familia de clase media, ¿sí? Donde los padres tuvieron algunos problemas económicos, el padre sobre todo también algún problema relacionado con el alcoholismo. Ella nace en el seno de esa familia y hace sus estudios primarios y secundarios en distintas ciudades, también teniendo que mudarse por los distintos trabajos estacionarios de su padre sobre todo, ¿sí? Cuando termina el colegio, comienza sus estudios universitarios, estudia ciencias, estudia enfermería, también estudia trabajo social, pero no termina recibiéndose ni obteniendo ningún título universitario. Pero sí hay algo que marca mucho la vida de Amelia. Y es que cuando ella había terminado el colegio y estaba cursando sus estudios universitarios, se desata la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y ella, habiendo estudiado enfermería, se alista como voluntaria, ¿sí? Ahí estamos viendo imágenes. Sí. Se alista como voluntaria para socorrer y de alguna forma cuidar a los heridos en combate, entre ellos la milicia y entre ellos heridos en combate de la aviación de los Estados Unidos, ¿sí? Aviación que, por cierto, era muy primitiva y muy precaria para ese entonces. Recordemos que cuando Amelia tenía 6 años, para contextualizar, cuando ella tenía 6 años, recién los hermanos Wright habían inventado el primer avión, ¿sí? A los 6 años de ella. A los 6 años de Amelia, de la de Amelia, se inventó el primer avión, ¿sí? Estamos hablando de que ella, de muy joven, ya a estaba... principios del siglo XIX. Exacto, 1903. XX, perdón. Siglo XX, exacto. Entonces, en ese trabajo de voluntaria, socorriendo a los heridos de la milicia y de la aviación estadounidense, se empieza a de alguna forma mezclar y a meter en el mundo de la aviación, de lo militar, del viajar, del aventurarse. Y ella, siempre con un corazón un poco explorador y aventurero, toma la decisión de, allá por los años 20, en 1921 de hecho, de alistarse para estudiar, para ser piloto, ¿sí? De aviación, ¿sí? Estamos hablando de 1921. El primer avión se había inventado en 1903. Imagínense, por un lado, la tecnología, ¿sí? Y por otro lado, en 1921, si vos eras mujer e ibas a tocar la puerta para decir, che, yo quiero ser piloto, te miraban corriendo. Totalmente. Y aún así, Amelia logró
con trabajos que ella podía hacer, administrativos, también trabajó como fotógrafa, como enfermera, como trabajadora social, logró con esos trabajos financiarse y pagarse sus estudios para ser piloto. Sí. Si bien ella no fue la primera piloto mujer en recibir la licencia, sí lo fue Harriet Quimby en 1911, ¿sí? Harriet Quimby fue la primera piloto mujer que recibe una licencia en el mundo. ¿Cuándo se había creado la aviación? 1903. Claro. ¿Y los aviones habían progresado determinadamente o estaban progresando? ¿La Primera Guerra cuándo fue? 1918, claro, más o menos. Los aviones en un comienzo eran biplanos, no sé si recuerdan que tenían esas dos estructuras, sí. Y eran de madera. ¿Sí? De madera recubiertos de alguna tela para hacerlos un poco más aerodinámicos. Recién en la década del 1920 y 1930 se transforman en aviones a base de aleación de aluminio. ¿Sí? Pero es un progreso que se va dando un poco con el correr de las décadas, con el avance de la tecnología, y también la Primera Guerra ayudó mucho en la necesidad de decir, esto lo tenemos que mejorar. Parezca mentira, las guerras generan... Desarrollo. Eso. Hay inversión. Sí, exacto. Exactamente. Entonces, Harriet Quimby, la primer piloto mujer que recibe la licencia en 1911, y Bessie Coleman, que también en cercana fecha, la primera mujer afroamericana que no puede recibir la licencia en Estados Unidos por su condición de ser afroamericana. Se tiene que ir a Europa, puntualmente a Francia, para que le den justamente ahí la licencia. Pero imagínense que, para contextualizar un poco la época, en esa época estaba viviendo Amelia Earhart. Encima de ser mujer era afroamericana. Esta otra persona, Bessie Coleman. Amelia, que recién la veíamos en pantalla, no se lleva el título de ser la primera piloto, aunque tiene muchísimo mérito haber recibido esa licencia por aquella época. Bueno, habrá sido la 10ª. Que no le quita mérito. No le quita en absoluto mérito. Pero lo que a Amelia se le ocurre, una vez recibida su licencia, es lo siguiente. Contextualicemos también, por 1927, uno de los primeros pilotos, que se llama Charles Lindbergh, realiza el primer cruce oceánico solo en una aeronave, ¿sí? En 1927, ¿sí? El primer cruce del océano. El primer ser humano que hace un cruce, en solo en un avión, ¿sí? En 1928, Amelia se convierte en la primera mujer en cruzar un océano, ¿sí? En avión con tripulación. Es decir, es la primera mujer que en un avión tripulado, ella como pasajera, cruza desde Estados Unidos hasta Europa y se convierte en la primera mujer en haber hecho ese cruce, en un avión con tripulación. No como piloto. No como piloto. Pero no contenta con eso fue en 1928, ella dice, yo también quiero tener un poco este hito de transformarme en la primera mujer en cruzar sola un océano. Entonces se propone en 1932, ¿sí?, hacer un cruce que va a ser desde Canadá hasta París, ¿sí?, piloteando un avión ella sola y nadie más, ¿sí? En 1932, donde manejar un avión también era un poco una lotería, no te garantizaba nadie nada, y no estamos hablando de que se iba a ir de Estados Unidos a Argentina, donde si tenés algún problema, de última podés aterrizar en el aeropuerto de México, en el aeropuerto de Lima, en el de Quito, claro. Sino que cruzás un océano con poca a nula ubicación geográfica, sin ningún tipo de no había GPS. No había GPS. Qué bárbaro. Nada más. Y ella sola, sin posibilidad de pedirle ayuda a nadie. ¿No tenía comunicación con tierra? Tenía comunicación muy precaria a base telegráfica y a base de radiofrecuencia, que también era muy reciente y muy precaria. Muy endeble, exacto. Así que se propone esa misión. Nadie la apuntaba, digamos, a base de pistola a decir, hace esto, sino que ella tenía un poco esa necesidad o ese sentido de la aventura y de la exploración, ¿sí? Traslada ese avión hacia Canadá
y comienza desde allá el cruce, ¿sí? Algunas cuestiones sobre el avión o sobre el cruce en sí. Ella llevaba poco a nulo equipaje, era la vestimenta que llevaba puesta, poca a nula comida, porque todo lo que vos subías al avión implicaba peso, y si era peso era mayor gasto de combustible, menor velocidad, etc. También toma la decisión de quitar la mayoría de los asientos del avión para poner tanques de combustible, ¿sí? Y de esa manera tener mayor duración en aire. Destino, sí. Exactamente. Y también le quita una protección al casco delantero, de manera de también hacer más ligero el avión, pero con el problema de que quedaba un poco expuesta a la hélice, ¿sí? Y eso lo que le sucedió en el trayecto es que, claro, toda la grasa, todo el hollín que salía de la hélice, como la cabina no estaba presurizada, ni mucho menos, se le venía, digamos, a ella. Tenía todo el motor del ruido, el ruido del motor, y aparte todo el hollín que le llenaba toda la cara, la dejaba absolutamente negra. Fue tal así que ella emprende esa travesía, comienza el vuelo, cruza el Océano Atlántico y, por problemas climatológicos y también de ubicación, termina aterrizando en Irlanda del Norte, en un campo, donde la gente que la encuentra, cuando ella se baja del avión, está completamente negra. Y ella en ese momento ya era bastante popular porque era la primera mujer que había cruzado en un avión. Ya había cruzado. Lo había hecho, pero en ese vuelo tripulado. Sí, ella ya. No, pero en este caso, al llegar a Irlanda, sí, cruzó. No al destino que ella quería, pero. Claro, no llega a París, pero llega a Irlanda del Norte. O sea, hace el cruce del Atlántico. Atlántico del Norte, ¿no? Exacto. La encuentra la gente y dice, che, pero ¿vos quién sos? No, yo soy la que está en las noticias, que iba a hacer el cruce, no sé qué. Vos pareces más un mecánico que una piloto de avión, Bárbaro, porque está ¿no? absolutamente negra. Y de esta manera, Amelia se convierte en la primera mujer en cruzar un océano sola. Tanto, o sea, en este caso ella lo hizo por vía aérea, pero hasta ese entonces no había tampoco ningún registro de ninguna mujer que lo hubiese hecho sola, tampoco por vía marítima. Sí, para los años 50, otra mujer cumple un poco ese hito de hacer un cruce oceánico vía marítima. Pero Amelia se convierte en la primera mujer en cruzar un océano sola. ¿Y cuántas horas le llevó? ¿Se sabe? Muchas horas. La verdad que muchas horas. No tengo el dato preciso, pero sí no es un viaje como ahora que quizás estás en Europa, de Estados Unidos a Europa en cuestión de... 8 exactamente. 8 horas. Exacto. 13 horas desde acá. Sí. Así que Amelia se convierte en esa mujer, ¿no? que cruza por primera vez un océano sola. Y si ya antes de eso tenía fama por haber sido la primera mujer en cruzar un océano, digamos, bajo un viaje tripulado, con esto se transforma en una de las figuras más relevantes de aquella época, ¿sí? Salía obviamente, salía en todos los diarios, y además era una figura femenina de mucho reconocimiento, ¿sí? Tal es así que empezó obviamente a mezclarse en el ambiente un poco de la fama, de la gente reconocida, y en ese momento forja una amistad que va a ser clave para lo que iba a seguir, que es la amistad con Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt es, o era, la esposa de quien en ese momento, en 1932, cuando ella cumple ese hito, en 1932, Franklin D. Roosevelt era gobernador de Nueva York, y en 1932 gana las elecciones y en 1933 se transforma en presidente de los Estados Unidos. Entonces Amelia, gracias a sus hazañas, forja una amistad con otra de las mujeres también más influyentes y más relevantes de aquella época. Eleanor Roosevelt, que colaboró mucho, entre otras cosas, para lo que iba a ser el Tratado de la Declaración de Derechos Humanos, y una mujer también muy pionera, muy política, y una figura feminista sumamente relevante para esa época. Les diría que si tuviésemos que hacer un top, de hecho se lo pregunté a ChatGPT porque tenía un poco la duda, si hiciésemos un top 10 de mujeres influyentes del siglo XX,
Eleanor tendría que estar y Amelia posiblemente también. Después claro, podemos empezar también a meter a Marie Curie, un montón de mujeres, pero justo ellas dos coincidieron y forjaron una amistad muy grande. ¿Y por qué esa amistad iba a ser importante? Porque Amelia, no contenta con su gran hazaña, recordemos y contextualicemos lo que era, o lo que fue, en 1932, cruzar un océano sola en un avión. Es algo realmente, es una locura absoluta. Sí, que tuvo Titanic, ¿no? La suerte que se desvió, evidentemente, porque no llegó a Francia porque no tenía cómo controlar. El viento la lleva para acá, para allá. Claro, exacto. Era más cerca, podría haber terminado en África. Claro, sí, exacto. Sí, ella tenía obviamente maneras de un poco ubicarse, pero no quita de que estás en una lata ahí metida a la buena de Dios. Sí, no, olvídate. No contenta con eso, 5 años después se le ocurre la locura de intentar hacer una vuelta al mundo en avión. Ajá. ¿Sí? O sea, no contenta con haber cruzado ya eso, que es una hazaña absoluta, dice, yo me voy a transformar en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en avión. Sí. Obviamente no iba a ser en un solo tramo, porque es imposible, pero sí lo iba a hacer y con 2 personas más que iban a integrar su equipo. Personas que se iban a encargar de la parte de la navegación, de los cálculos de navegación y de la comunicación. Exactamente. Entonces ahí es cuando la amistad con Eleanor y con distintas personas influyentes la ayudó mucho para, sobre todo, el mecenazgo y solventar lo que implicaba una aventura así. Y la nave sería a lo mejor un poco más moderna. Era un poco mejor, era un Lockheed, al igual que la nave que le ayudó a cruzar el Atlántico, pero con varias mejoras, ¿sí? Era un avión bimotor, totalmente metálico y con ciertas modificaciones para esta aventura que se propone, ¿no? Entonces, 1937 arranca la aventura, parten desde Estados Unidos hacia Hawái con la idea de generar la vuelta hacia ese lado de la Tierra, pero en Hawái, cuando intentan despegar hacia su primero, segundo, tercer destino, tienen un problema en el despegue, ¿sí? Cuando intenta despegar la nave Amelia, que ya ahora obviamente la piloto, tiene un problema la nave que la obliga a volver a aterrizar. Por suerte, ninguno de los 3 sale herido, pero sí la nave sufre grandes desperfectos, ¿sí? Por dicha razón es que suceden 2 cosas. Por un lado, deciden volver a Estados Unidos para reparar la nave. Eso le toma 3 meses a Amelia de que logren reparar la nave. Y uno de los 2 tripulantes que iba con ella decide darse de baja de la misión. Los motivos que un poco se comentan son varios. Por un lado, de que él había quedado con mucho temor de lo que había sucedido, ¿no? Por haber visto un poco a la muerte en la cara. Y por otro, una cierta desconfianza sobre el proyecto y sobre todo Amelia de decir, después de lo que pasó, no sé si estoy con ganas de subirme de vuelta a un avión con vos. La realidad es que esta persona se da de baja y queda Amelia con un tripulante más que iba a hacer todos los trabajos que hacían las 2 personas, le iba a hacer esta persona, lo que es navegación y comunicación por radio, ¿sí? Cuando llegan a Estados Unidos y vuelven, después de 3 meses, toman la decisión de, en vez de cambiar, mejor dicho, en vez de ir por el destino oeste, si se quiere, empezar a hacerlo con destino este, ¿sí? Entonces, en su segundo intento, parten desde Estados Unidos, llegan a Brasil, a Natal, ¿sí? De Brasil cruzan a África, llegan a Dakar, a Senegal. De Senegal pasan a Karachi, Pakistán, India, Birmania, ¿sí? Llegan al norte de Australia, a la ciudad de Darwin, y de la ciudad de Darwin llegan a la ciudad de Lae, en Papúa Nueva Guinea, ¿sí? Hasta ahí habían completado el 80% de la vuelta al mundo. Sí. O sea, habían hecho casi la totalidad. Estaban muy cerca. ¿Cuál era el gran problema? ¿Sí? Que de Lae, de Papúa Nueva Guinea, el destino más lógico hubiese sido Hawái,
¿sí? De hecho, era hacia donde apuntaban a llegar. Pero si ustedes ven el mapa, el problema grande es justamente la inmensidad y la enormidad del Océano Pacífico, que es realmente muy grande, realmente muy grande. Para las posibilidades de la aeronave que ellos tenían, era imposible llegar de Lae hasta Hawái. Entonces necesitaban sí o sí encontrar algún punto medio. Y Amelia encuentra en el mapa, esto obviamente con la planificación previa, una isla muy pequeña, que es la isla de Howland. La isla de Howland es uno de los 14 territorios no anexados de Estados Unidos, pero que es una isla de 2 kilómetros por 1 kilómetro. ¿Saben lo que es eso? O sea, en el Océano Pacífico, visto desde arriba, es como encontrar una aguja en un pajar. Es imposible de encontrar. Y también era muy difícil el de repente tener que aterrizar ahí, donde no había aeropuerto, pista, claro. No había pista. No había nada. No había nada. Y lo que hicieron para los fines de Amelia era alisar lo más posible el terreno, el campo, de manera que pudiera estacionar ahí. ¿Cómo lo alisaron? Perfecto. Lo que se hizo fue movilizar tres naves. Tres buques de, digamos, de la marítima. Había mucha plata. Mucha plata, exactamente. Y también los 3 buques iban a estar estacionados cerca de la isla, de manera de, por radiofrecuencia, poder ayudar a Amelia a que ella pueda triangular y ubicar la isla, ¿no? Para encontrarla. Gente que movieron, ¿no? Exactamente. Wow. Sí, la verdad que sí. La isla de Pascua le convenía más. Le convenía más, pero también era mucho más lejano en el mapa. Y la isla de Howland quedaba como justo, viste, en el derecho. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Parte Amelia con su avión junto a su otro tripulante. Comienzan el trayecto en dirección a la isla de Howland. Y ahí se dan varias equivocaciones y varias fallas por parte de todos los equipos. Por un lado, se comenta de que uno de los capitanes de una de las embarcaciones estadounidenses, que sabía el plan de Amelia, no fue capaz de corregirla y decirle, che, vos lo que estás calculando acá y de la manera que estás queriendo llegar acá es errónea. O sea, se sabe de que él sabía que Amelia estaba equivocada, pero no fue capaz de hacerle llegar esa información. Por otro lado, digamos, el instrumental que tenían Amelia y su acompañante era muy rudimentario a los fines de esa misión tan dificultosa. Sí. Por dicho motivo es que tanto desde el avión como con las embarcaciones de ambos lados buscan comunicarse de manera telegráfica, también por radiofrecuencia. Los buques reciben varios mensajes de Amelia y de su acompañante con el fin de transmitir un poco sus necesidades y en última instancia sus preocupaciones de, che, no estamos encontrando la isla y nos estamos quedando sin combustible. El avión empieza a volar más bajo. En cierto momento ellos piensan que están quedando cerca, que se están acercando efectivamente a la isla y reciben una última comunicación de Amelia, ya con un tono desesperado, decir, che, lamentablemente no llego, no estamos encontrando, la realidad es esa. Y esa fue la última comunicación que se tuvo de ella y después de eso nunca más se volvió a saber de Amelia. Los buques que se encontraban cerca de la isla se movilizaron y también se movilizaron otros buques cercanos de los países del Pacífico. El costo de dicha movilización y de dicha búsqueda es cercano a lo que hoy serían $100 millones. Similar a lo del Ara San Juan, ¿se acuerdan cuando vinieron tantas naves de todo el mundo? Bueno, muy parecido a eso. Nunca se pudo encontrar, obviamente, ni el fuselaje ni a ninguno de los tripulantes. Hay una teoría conspirativa que dice que Amelia logró acuatizar en cierto lugar, que encontró una isla pequeña y que sobrevivió como náufraga todos esos años. Obviamente uno querría creer eso,
pero la realidad es que todo indica que lamentablemente murió como una heroína, Sí, como sí, una sí, aventurera que dejó la vida por animarse, ¿no? Es un mensaje tremendo el que nos deja Amelia. Así que por dicho motivo, Amelia es sin lugar a duda una de las mujeres más relevantes de la historia y sobre todo este espíritu femenino y de la humanidad, ¿no? De decir, che, vamos a traspasar todas las barreras impuestas y vamos a demostrar que se puede. Y lo demostró sin ningún lugar a duda. Y habría que dedicarle un párrafo al capitán que le hizo la trampa. Mira, puede ser la trampa o no, qué sé yo, hay tantas cosas que se pueden decir. Evidentemente también ella se lanzó a la aventura, por favor, sí. Porque en un momento determinado no habrá hecho bien los cálculos o no calculó la dirección, la corrección o a lo que se enfrentaba yendo por ese lado. Quizás se hubiera ido, en lugar de Australia, se hubiera ido a China, pero no podía ir quizás a China pero o a Japón. Qué bárbaro, ¿no? Haber realizado esa proeza. Había otras cuestiones también, ¿no? Sí. Geopolíticas, sabemos que siempre influyen en todas esas cosas. Entonces, ¿por qué se vino para el sur? No sé, ¿por qué vino a Brasil y de Brasil era lo más corto, quizás, el cruce del Atlántico? Habrá hecho sus cálculos. ¿Por qué para el este y no para el oeste? Bueno, la Tierra gira también, las distancias son más cortas, según para qué lado vayas. ¿Qué sé yo? Pero bueno, se animó. Se animó, que eso es lo importante, animarse. Claro, se animó. Como tantos otros, ¿no? Que por ahí vos decís, mirá, es un loco. Sí, es un loco porque tiene otro pensamiento. Porque tiene otro pensamiento, eso está bueno. No es el pensamiento. Bueno, honor a esa gran mujer. No, totalmente. Ya, dejó escrito su nombre en la historia.